capítulo 4, del 17 al 19. Todos atentos, todos son 2 versículos, todos al mismo tiempo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir, amados hermanos, nuestras Biblias en el libro de Lucas, en el capítulo 4, Lucas 4, y vamos a leer 2 versículos. Tres versículos vamos a leer, el verso 17, 18 y 19. Amén. Leemos a una sola voz la palabra del Señor en Lucas capítulo 4, versos 17, 18 y 19. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y dice así. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, amados hermanos, para orar. Bendito Padre Celestial, Señor Dios de maravillas, de prodigios y de portentos, venimos ante tu santa presencia, bendito Padre Celestial. Te rogamos, Señor, que derrames tu gracia y tu misericordia sobre cada una de nuestras vidas, pues sin ti, Señor, nada podemos hacer, bendito Dios de los cielos. La gracia de tu Santo Espíritu, Señor, rodea a cada uno de nosotros, bendito Dios de los cielos. Abra, Señor, nuestro entendimiento, Señor, bendito Dios de los cielos. Pongamos, Señor, atención a tu palabra, bendito Padre Celestial. Y en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias, Señor, por tener la oportunidad, Señor, bendito Dios del cielo, de escuchar una vez más tu palabra, Señor, que es alimento para nuestras almas. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, amados hermanos, en primer lugar, hoy es el primer culto del año 2026. Es el primer culto que damos a nuestro Señor en gratitud por tenernos frente a Él. Y es un momento más, hermanos, en el cual debemos prometerle al Señor algo que no hemos hecho anteriormente. Por eso que es muy importante que sea el primer culto, Señor, para pedirle que Él, a través de la ayuda del Espíritu Santo, amados hermanos, porque debemos tener en cuenta que el Espíritu Santo es una de las 3 personas, y es muy importante la función que Él desempeña en estos momentos, amados hermanos. A través de toda la historia cristiana, el Espíritu Santo ha tenido una fuerte influencia que hoy en día, desafortunadamente, vemos que muy poco invocamos a la ayuda del Espíritu Santo. Ustedes conocen que la iglesia primitiva nació bajo la influencia del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice que antes de salir a hacer las primeras prédicas de la palabra, el Señor mandó que estuvieran esperando hasta que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos, ¿no? Dice la palabra: y recién cuando ustedes reciban poder, me serán testigos en Judea, en Jerusalén, ¿no?, en Samaria y en todos los rincones de la tierra. No salgan antes de recibir el poder del Espíritu Santo, lo cual, amados hermanos, ahí ya podemos ver la importancia que tiene el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, que tenemos que hacer
las cosas como ya hemos venido enseñando y hacerlas conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Y también el Espíritu Santo bautizó en lenguas a una gran multitud, amados hermanos, según el capítulo 4, si no me equivoco, del libro de los Hechos, en el cual se narra ahí que los apóstoles y la multitud de las personas, de los creyentes, comenzaron a hablar en diferentes lenguas, ¿no? En lenguas nativas, en lenguas que se hablaban en esos tiempos, ¿no? Entonces vemos que el Espíritu Santo, amados hermanos, tiene una fuerte influencia en la vida de los cristianos. Y eso es lo que hoy, amados hermanos, debemos rescatar cada uno de nosotros, bendito Dios, buscando, como decía nuestra hermana Gloria. Estoy muy contento porque todo el culto, desde que se han iniciado las alabanzas hasta la intervención de la hermana que tiene la dirección, todo está encaminado a levantar el espíritu cristiano, a la intervención del Espíritu Santo. Hemos visto a través de todas estas acciones, amados hermanos. Y por eso yo les ruego y les pido que tratemos, amados hermanos, de nuestra vida cristiana diaria, enfocarnos más en pedir la ayuda del Espíritu Santo, que Él nos dirija, que Él nos guíe, que Él nos oriente, amados hermanos, que Él tome la dirección de nuestra vida, que no hagamos nada sin antes pedirle la dirección a Él, para que así, de esta manera, podamos hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, no nuestro parecer. Siempre debemos estar dirigidos por el Espíritu Santo a fin de hacer las cosas que Dios demanda de cada uno de nosotros, que es la única forma en que nosotros podemos glorificar el nombre del Señor, porque solo cuando hacemos la voluntad de Él, glorificamos el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, hagamos el propósito este año de darle al Señor esa gloria. ¿Cómo, amados hermanos? Declarando que este año, amados hermanos, sea el año glorioso del Señor, nuestro Padre Celestial, que a Él, por eso esta porción de la palabra del Señor que hemos acabado de leer termina diciendo, ¿no?, que este sea el año glorioso del Señor. Si nosotros, amados hermanos, aprendemos cada día a someternos más a la voluntad de Dios, vamos a ver que realmente el Señor se va a gozar en cada uno de nosotros de que hagamos, ¿no?, su voluntad, que cumplamos el propósito para el cual Él nos ha llamado a cada uno de nosotros a hacer una determinada labor, ¿no? Y ya es tiempo, amados hermanos, que tomemos cada vez más en serio nuestra vida cristiana, no sea tan solo la de venir a la iglesia, ¿no?, la de estar en los cultos, quizás también de recibir algún curso, ¿no? Todas esas cosas están muy bien, amados hermanos, pero tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo? A través de nuestra vida diaria, a través de nuestro comportamiento, bendito Dios, que es la única forma, digamos, en que podemos impactar a los que están alrededor nuestro. Desgraciadamente, amados hermanos, cada año vemos que hay una decadencia moral terrible, ¿no?, alrededor nuestro, y que desafortunadamente los cristianos nos hemos encajonado en las iglesias y no estamos, Señor, haciendo la labor que hicieron los primeros cristianos. Tenemos un hermano que es experto en historia, acaba de escribir una Biblia comentada, el hermano César Vidal, de un español, que él es un experto en historia antigua. Nos relata, nos cuenta que en la antigüedad, en el Imperio Romano, que era la época en que nuestro Señor Jesucristo comenzó a predicar la palabra de Dios, en ese tiempo, amados hermanos, de los primeros cristianos, la gente
tenía un comportamiento ya bastante parecido al que estamos teniendo ahora. La gente era gente sin piedad, sin compasión, sin misericordia. Las madres, cuando tenían hijas mujeres, las arrojaban a las alcantarillas. Solamente preferían en su mayoría hijos hombres. A los enfermos los tiraban a la vera del camino, a los ancianos también los sacaban de sus casas y los abandonaban. Es decir, había una impiedad terrible, no se respetaba para nada al ser humano. Y cuando apareció el cristianismo, amados hermanos, los primeros cristianos recogían a todos esos enfermos, ancianos que estaban botados por el camino, salvaban la vida de esos niños que no los querían. Y el mundo, al ver este ejemplo, fue transformándose poco a poco, amados hermanos, hasta tomar el ejemplo de la cultura que llegó a llamarse cultura cristiana, cultura occidental cristiana. Desgraciadamente hoy no podemos decir con orgullo que nuestra cultura occidental sea cristiana. Ya no hay casi nada de cristianismo, amados hermanos. Nos hemos vuelto mayormente materialistas y la iglesia está siendo invadida, amados hermanos. Aunque no lo creamos, no nos damos cuenta, estamos siendo, como se dice, adormecidos. Así como ustedes saben que cuando una rana o un sapo se pone en agua fría y se pone debajo del fuego, el recipiente, el animal se queda inmóvil, quieto ahí, y se va adaptando a la temperatura que va elevando y termina muriendo cocinado. Así es como el mundo actualmente, hermanos, bajo la fuerte contaminación que hay del mundo, se está adormeciendo y no estamos haciendo nada para recuperar los valores, los principios y las virtudes cristianas, amados hermanos. Pongámonos a pensar nomás un instante, hermano, ¿cuántas horas al día nosotros estamos despiertos? 16 horas aproximadamente, amados hermanos, de las cuales, ¿cuántas horas, pregunto yo, cuántas horas dedicamos para leer la palabra de Dios, para orar, para hacer algún ejercicio espiritual? ¿Cuántas veces ayudamos? ¿Cuántas veces vamos a vigilias? Muchos, amados hermanos, que se llaman y se dicen orgullosamente cristianos, no oran siquiera ni una hora en todo el día. ¿Cómo creen que un cristiano pueda tener fuerza espiritual si no ejercita su vida espiritual? Y por eso son contaminados si tienen una vida cristiana completamente débil. Por eso nos dejamos arrastrar por las cosas de este mundo. Y las iglesias, se den cuenta, ustedes, amados hermanos, que seguramente han visitado algunas iglesias, se dan cuenta ustedes que las iglesias están siendo contaminadas. Ya los cultos ya no son cultos, son prácticamente espectáculos para distraer a las personas, para tener contentas a las personas. Se predica también única y exclusivamente lo que agrada a los hermanos, porque no podemos ofenderlos, no podemos decirles las cosas fuertes, porque los hermanos se van. Y si se van los hermanos, también se van las ofrendas. Estamos preocupados por eso, amados hermanos. Pero acá tenemos que decir las cosas claras, como se dice vulgarmente, y el chocolate espeso, hermano. Al que le gusta, le gusta. Y al que no le gusta, lo sentimos por él, amados hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos manda a predicar clara y tajantemente lo que es ser un cristiano, amados hermanos. El cristiano no puede tener dobleces. El cristiano no puede tener un comportamiento en la iglesia y un comportamiento en su casa diferente. Tiene que ser una persona íntegra, amados hermanos. Y contra la corriente del mundo tenemos que luchar, hermanos. El cristiano siempre tiene que ir en contra del mundo. El mundo es nuestro enemigo. Eso es lo que hemos perdido conciencia de eso, amados hermanos.
Todos creemos que las cosas que se hacen en el mundo están bien, hermanos. No nos damos cuenta, por eso digo. El mundo es nuestro enemigo. 3 enemigos tiene el cristiano. ¿Cuáles son? Ya nos olvidamos. El mundo, Satanás y la carne, nuestra carne imperfecta. Pero el mundo es nuestro enemigo, hermanos. No podemos concederle a él absolutamente nada, ningún espacio. Por eso es el afán, amados hermanos, de leer todos los días la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el alimento de nuestra alma. La palabra de Dios es donde vamos a encontrar de qué forma tenemos que manejar nuestra vida, ¿no? Cuáles son los valores que hay en la palabra de Dios, los principios que van a regir nuestra vida, las virtudes que debe tener un cristiano y que tiene que ejercitarlas diariamente, ¿no, hermanos? Ahí es donde vamos a encontrar la información. Por eso es necesario leer la palabra todos los días sin falta. Tenemos que disciplinar nuestra vida para tener un tiempo, una hora especial en que debemos leer la palabra, porque de lo contrario se nos va a pasar el tiempo, amados hermanos. Ya vemos cómo todo el mundo vive completamente atareado. A todo el mundo le falta el tiempo. Tienen 16 horas, pero le falta tiempo. ¿Por qué? Porque no estamos disciplinados, no estamos organizados para tener una hora para esto, una hora para lo otro, un tiempo para esto, un tiempo para... Tenemos que organizar nuestra vida, amados hermanos, si es que realmente queremos servir a Dios. Hemos cantado acá, amados hermanos, que queremos seguir a Cristo. Queremos vivir para Cristo y hasta morir para Cristo. Pero estoy completamente seguro que si el momento se presenta, no vamos a querer morir, vamos a salir corriendo. Si comienza la persecución aquí. Hace pocos días acaban de poner en prisión a varios cristianos por repartir Biblias en Irán. 50 años de cárcel, hermanos, por repartir Biblias. Y aquí, hermanos, tenemos libertad. Ni un folleto repartimos. Tenemos que, hermanos, tomar en serio nuestra profesión cristiana. No es cuestión de cantar, no es cuestión de simplemente tener ese deseo, esa devoción. Tenemos que poner en práctica nuestra vida. Todos los días tenemos que, a alguien tenemos que hablarle de la palabra de Dios. Todos los días tenemos que orar, amados hermanos, pedirle al Espíritu Santo que nos llene de su poder, hermanos, que nos llene del fuego de su amor, que nos llene de la necesidad de hablarle a la gente, de la necesidad, Señor, de darle la gloria a Dios teniendo un comportamiento serio, propio de un cristiano. Pero ya vemos que los cristianos, amados hermanos, cómo se visten. Antes el problema era con las mujeres, ahora es hasta con los hombres, pantalones pegados al cuerpo. ¿Qué cosa es eso? Lenguaje, igual que el mundo habla, igual habla un cristiano. Hoy en día uno habla con las personas, no sabe si es creyente o no es creyente. Tienen un lenguaje impropio. Pero antes, amados hermanos, cuando se hablaba de cultura occidental y cristiana, se notaba claramente quién era cristiano, quién no era cristiano. Estábamos muy separados. Así que, amados hermanos, tengamos presente, bendito Dios, toda la palabra del Señor en nuestra vida. No simplemente la leamos, no simplemente, oremos, sino que esforcémonos en poner en obra su palabra. Por eso dice el Señor Jesús, nos da ejemplo cuando dice el apóstol Lucas en el capítulo 4 que hemos leído, verso 17, que Jesús entró a la sinagoga, le dieron un rollo para leer y le tocó leer el capítulo 61 de Isaías, que dice exactamente lo que dice 4:17 de Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, dice, para llevar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué dice? Que debemos llevar las buenas nuevas a los pobres.
a los quebrantados de corazón, a sanar a los enfermos, dice, ¿no? A darle vista a los ciegos, a que oigan los sordos, a abrir las cárceles, dice, poner en libertad a los oprimidos. Pero el Señor, no vamos a entender acá, amados hermanos, literalmente ir a abrir las cárceles, no. Está hablando de aquellos que están atrapados en los vicios, en el alcohol, en las drogas, en el sexo, a los que están atrapados en la pornografía, a los que están atrapados en la corrupción, a los que están atrapados en el trabajo, que no tienen tiempo por la cosa del Señor, a los que están totalmente desviados, a esos son ciegos, esos son sordos, esos son lisiados, cojos, esos son a los que el Señor nos manda a hablar. ¿Por qué? Porque esos necesitan ser salvos. El Señor dijo, yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Y estamos viendo, más hermanos, que el mundo está totalmente enfermo. La corrupción cada día es mayor, más hermanos. Y el mal quiere invadirnos, quiere obligarnos. Ya ustedes todos saben, ¿no?, que existe una ideología de género que quiere, como se llama, extorsionar a los gobiernos de todo el mundo para que se apliquen en ley lo que ellos están proponiendo, ¿no, hermanos? La homosexualidad y el lesbianismo en forma general. Me he enterado hace poco, más hermanos, que el gobierno de Vizcarra ha permitido, mediante un préstamo que hizo en la época del COVID, aceptar las propuestas de la ideología de género, y en estos momentos hay cientos y miles de niños que han sido ya contaminados con esa ideología, niños de mayores de 5 años, enseñándoles que deben escoger su género, que no es como han nacido, no es como la naturaleza les ha dotado, sino que pueden escoger su género. El hombrecito puede, si quiere ser mujer, que sea mujer, la mujer que sea lesbiana. ¿Qué es eso, amados hermanos? Tenemos que parar esto, tenemos que detener esto. Todos nosotros tenemos una responsabilidad de hablar de esos temas, amados hermanos, porque hay que parar la corrupción, hay que detenernos. No nos debemos quedar solamente en las iglesias, hermanos. Yo les hablo así, hermanos, porque quiero que tomen conciencia ustedes y transmitan a todos también, a sus familiares, a sus parientes, amigos, que tenemos que cuidar nuestra niñez, nuestra juventud, hermanos. No nos hemos dado cuenta, hermanos, que este mundo cada día está más corrupto. ¿No se han dado cuenta, hermanos, que antes en los cristianos no había divorcio? Hoy en día el divorcio, el porcentaje es más o menos el 50% en los cristianos, y en el mundo también igual, hermanos. ¿Qué es esto? La mayoría hoy día se comprometen, se juntan y no se casan. ¿Qué es esto, hermano? Esto es una inmoralidad, es un desafío a la palabra de Dios. Dios ha constituido el matrimonio para darle seguridad a los niños, para darle seguridad a la familia, hermanos. Y nosotros estamos muy tranquilos, amados hermanos. Ya no nos importa ya ahora, por último, si la gente se casa o no se casa, si nuestros familiares. Tenemos que orar, tenemos que doblar rodillas, amados hermanos. Tenemos que clamar al Señor para detener toda esta invasión del mal, amados hermanos. Por eso, si somos seguidores de Jesucristo, tenemos que considerarnos, hermanos amados, que hemos sido investidos del poder de Dios, ¿no?, para libertar a estas personas. Yo le pido a mi hermana Gloria que lea el capítulo 15 del libro de Salmos, amados hermanos. Por favor, hermana, léalo lentamente, pero en voz alta, lentamente, para que los hermanos puedan captar de nuevo este mensaje que trae la palabra de Dios.
Salmo 15. Voy a Acuérdense, leerlo hermano. yo, ustedes síganlo con su vista, amados hermanos. Salmos 15 del verso 1 al 5. La palabra del Señor dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Palmas para el Señor, amados hermanos. Pido palmas para el Señor porque su palabra es perfecta, amados hermanos. ¿Quién, dice, quién se atreverá a ir al monte santo, Señor? ¿Quién se atreverá a acercarse al lugar santísimo, Señor? ¿Quién? Solo el que tenga las manos limpias, el que tenga las manos limpias. El hombre y la mujer que sean íntegros, amados hermanos. ¿Qué quiere decir íntegro, amados hermanos? Que él es una persona que no cambia, amados hermanos. Que así como es de día, de tarde, de noche, así también es igual todos los días de la semana, todos los meses es igual, tiene el mismo comportamiento, hay seguridad, es la persona que cuando da su palabra la cumple, amados hermanos. No estamos siendo enseñados constantemente por la palabra del Señor, que el Señor cumple su palabra, que el Señor ha dicho: yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para no cumplir las promesas. Porque antiguamente era así, amados hermanos. Cuando habían valores, principios y virtudes cristianas, el hombre daba su palabra y no necesitaba firmar ningún documento. Hoy en día nosotros a cada rato prometemos cosas que no cumplimos. Decimos: sí, el domingo voy al culto, y nunca se aparece. Sí, voy a ir a las clases, nunca viene. Prometemos y hablamos simple y llanamente, amados hermanos, porque Dios nos ha dado boca. Pero Dios nos va a tomar cuenta de toda palabra que sale de nuestra boca el día del juicio. Ahí nos va a tomar cuenta de todo lo que hemos dicho, de todo lo que no hemos cumplido. Por eso dice al Señor, el necio, tenga cuidado de no prometerle nada al Señor. Amados hermanos, la integridad es algo sumamente importante en la vida de un creyente. Cuando nos comprometemos a hacer algo, tenemos que cumplir, cueste lo que nos cueste. No, el cristiano no debe ser una persona que pueda ser sobornable. Así no tenga para comer, él no debe aceptar una propuesta indecente, un acto sobornable, porque el Señor es nuestro proveedor, Él ha dicho, ¿no? Amén. Primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y el resto será añadido. Amén. ¿Cuál es la justicia de Dios? Comportarnos perfectamente, amados hermanos. Dios no quiere que hagamos ningún trance ilegal. No debemos aceptar ningún cohecho, dice la palabra de Dios. O sea, no debemos acusar a nadie falsamente por recibir nosotros algún favor. No debemos permitir ninguna injusticia de niño, de hombre, de mujer, de lo que sea, amados hermanos. Siempre debemos decir la verdad, cueste lo que cueste, en defensa de la justicia. Debemos ser íntegros, amados hermanos. Nuestro comportamiento tiene que ser ejemplar, amados hermanos, de tal manera que la gente diga: ¿quién es este? ¿Por qué es así? ¿Por qué? Porque Cristo lo transformó. ¿Quién es el que nos transforma, amados hermanos? Cristo. ¿Quién es el que moldea cada día nuestro carácter? El Espíritu Santo, amados hermanos.
Pero tenemos que estar completamente ligados a Él. Tenemos que tener esa comunión íntima, permanente con Él. ¿No? El Señor Jesús dijo, cuando yo me vaya, os enviaré el Espíritu Santo que os guiará a toda verdad. Él es el que está indicado para ser nuestro guía, para orientarnos, para ayudarnos, para interpretar su palabra, para entender y comprender, porque el Espíritu Santo es el que va a abrir nuestro entendimiento. Cuanto más nosotros queramos saber del Señor, y si nos apoyamos con el Espíritu Santo, Él va a abrir nuestro entendimiento, amados hermanos, porque Satanás es el que ciega el entendimiento. Afortunadamente nosotros al recibir a Jesucristo y hemos recibido, ¿no?, que el Señor ha despejado nuestro entendimiento, pero cada día tiene que ser más y más y más despejado para que podamos entender y comprender su palabra. Y sobre todas estas cosas de entender y comprender, hermanos, es que nazca en nosotros el deseo profundo de obedecer la palabra de Dios, porque ahí está el gran problema, en obedecer la palabra de Dios. Muchos conocemos la palabra de Dios, nos jactamos de la palabra de Dios, hablamos delante de otros para que sepan que sabemos la palabra de Dios, que bien que conocen la palabra de Dios, pero la obedece a la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor? El que guarda mi palabra, ¿qué es? El que me ama, guarda mi palabra, es el Señor. Y nosotros muchas veces estamos diciendo, Señor, yo te amo, Señor, yo quiero más de ti, pero obedecemos su palabra. Amados hermanos, de cada palabra que nosotros hablamos tenemos que darnos cuenta qué es lo que estamos diciendo, tenemos que analizar. No hablemos por hablar, amados hermanos. No hablemos por hablar. Démonos cuenta de lo que estamos diciendo, en lo que nos estamos comprometiendo, amados hermanos. Muy bonita es la vida cristiana, por encima, pero la vida cristiana cuesta la vida, amados hermanos. Los primeros cristianos, ¿cómo fueron, amados hermanos? ¿Y por qué cambiaron y trastornaron el mundo? Porque fueron capaces de entregar sus vidas, tal como hemos cantado hoy día, ¿no? Yo quiero vivir para Cristo, yo quiero morir para Cristo. Si es necesario que morir, y siguen actualmente muriendo muchos hombres, amados hermanos, los misioneros, los que están en lugares peligrosos, los que están ahorita en Siria, en Irak, ¿no?, en los países árabes, en las regiones musulmanas, ahí siguen pagando con sus vidas el predicar el Evangelio, amados hermanos. Y nosotros oramos por esos misioneros, oramos por esos hermanos, pedimos que el Señor los guarde, los proteja, los ampare. A veces ni nos acordamos de orar por los misioneros, amados hermanos. Y sin ir tan lejos, acá nomás en nuestro país, tenemos misioneros en la selva y en lugares inhóspitos que hay todavía, amados hermanos. ¿Cuántos de aquí quisieran ser misioneros? Siquiera un mes, el mes de vacaciones, todo el mundo desea tener vacaciones, no le gustaría irse a la selva, ir a conocer la realidad de esos lugares, por amor a Cristo, porque todas las cosas que hagamos tenemos que hacerlas por amor a Cristo. Hermanos, la vida cristiana no es una vida fácil, es una vida de sacrificio. Así como Jesucristo se sacrificó por nosotros, sufrió lo indecible por nosotros, murió en la cruz por nosotros, para salvarnos, para darnos vida eterna. La deuda que tenemos con Él es impagable, y hagamos lo que hagamos, nunca vamos a poder pagarnos. Así que debemos esforzarnos, debemos sacrificar. Por eso, amados hermanos, si no tenemos este espíritu, nunca vamos a poder hacer un ayuno, nunca vamos a poder mortificar la carne, nunca vamos a poder hacer vigilias completamente. Tenemos que dominar esta carne, no se va. Acuérdense, 3 enemigos tenemos para no servir al Señor: nuestra carne, el mundo. El mundo es nuestro enemigo, no debemos darle ninguna concesión, ¿no?
Así que tengamos presente, hermanos, yo les recomiendo en el nombre del Señor que se aprendan de memoria, porque esto va a ser de suma utilidad para su vida espiritual. Apréndanse de memoria el Salmo 15, hermanos. Este salmo impactó mi vida cuando lo leí por primera vez, hermanos. Y me sacó de las ideas falsas que tenía sobre este mundo, sobre las corrientes de este mundo. Usted debe hacerse una pregunta, hermano. El mundo sigue proclamando muchas cosas, sigue proclamando muchas falsedades, hermanos. Y si usted ya ha recibido a Cristo en su corazón, pregúntese, ¿a quién debo escuchar? ¿A quién debo obedecer? ¿A quién debo creerle? ¿A la palabra de Dios o a lo que predica el mundo? Debemos aferrarnos a la palabra de Dios. Se diga lo que se diga, amados hermanos. Hoy en día el mundo es, Señor, invadido por diferentes corrientes filosóficas, por diferentes corrientes, Señor. Si usted quiere creer que viene descendiendo del mono, créalo. Pero si usted es un hijo de Dios y cree en la creación, crea en la creación, aférrese a la palabra de Dios. Y no crea en la evolución, no crea en Darwin, no crea en filósofos ni en teorías, todas ellas que son hechura del hombre, y toda hechura del hombre es imperfecta. Solo Dios es perfecto, amados hermanos. Solo Dios es perfecto, y a Él tenemos que obedecer, y a Él tenemos que sujetarnos a su palabra, amados hermanos. Ahora hay una corriente muy fuerte de que estamos siendo visitados por extraterrestres, hermanos. No crea esas cosas, hermanos. Esos son demonios, amados hermanos. Son los ángeles caídos que pululan en el espacio. La palabra de Dios es bien clara. No sé por qué aún muchos cristianos no pueden entender esto. Si la palabra de Dios dice en Efesios 6:12, dice que en el cielo hay huestes de maldad, amados hermanos. Ahí dice principados, hay potestades, gobernadores, y hay regiones, hay huestes de maldad, dice, en las regiones celestes. ¿Cuáles son las regiones celestes? El espacio, hermano. De ahí viene justamente esa mentira de que somos visitados por extraterrestres. ¿Para qué? Para luchar contra la palabra de Dios, para desafiar la palabra de Dios, para desacreditar la palabra de Dios, de que somos creación de Él, sino que hemos sido, dice, implantados de otro mundo. Así que, amados hermanos, tengamos cuidado con todas estas filosofías que arrastran al mundo. Por eso digo, aferrémonos a la palabra de Dios, amados hermanos. Vamos a continuar, amados hermanos, y le pido a mi hermana Gloria que nos lea el Salmo 1, capítulo 1, verso del 1 al 3, 3 versículos del Salmo. Amén. La palabra del Señor dice en Salmos capítulo 1, verso del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Amén. Bienaventurado el varón o mujer también que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores estado, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, cuyo fruto da en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y ahí la palabra de Dios, amados hermanos. Bienaventurado el hombre, la mujer que no estuvo en consejo de malos.
Y no nos damos cuenta, más o menos, que muchas veces estamos en consejos de malos. No se refiere a que nos juntemos con delincuentes, con asaltantes, no. Simplemente en una reunión donde no se hable de una manera apropiada, donde se cuenten lo que se llama chistes colorados, ya estamos reunidos en una junta de personas de mala actitud, de desprecio por la palabra de Dios que nos manda a conducirnos correcta y decentemente, con piedad, y no a comportarnos de esa manera. Ser partícipe de esas reuniones, el cristiano, cuando por alguna razón se encuentra en esa situación, lo único que tiene que hacer es salir de ese lugar. No es apropiado para él. El cristiano tiene que rechazar todas esas clases de comportamientos, hermanos. No puede juntarse con gente de mal proceder, hermanos. Hay que tener mucho cuidado al acercarnos a las personas que no son creyentes, solamente con el único propósito de hablarles la palabra de Dios. En cuanto la conversación se desvía hacia otro punto, retirarse es lo mejor. Ni en camino de pecadores ha estado, menos juntarnos con aquellos que sabemos nosotros que son gente, digamos, que tiene mal vivir, amados hermanos, porque ellos nos pueden llevar al pecado, porque ellos nos pueden contaminar, nos van a contagiarse, los vicios se contagian, amados hermanos, porque ahí hay influencia demoníaca y los espíritus malignos se pueden pegar si no tenemos la cobertura necesaria. Ni en sí de escarnecedores. ¿Qué es un escarnecedor, amados hermanos? Un escarnecedor es uno que se burla, uno que hace chacota, esos que hacen bullying, esos son escarnecedores, amados hermanos. El que critica de su hermano o de personas que no, aunque no sean su hermano, son escarnecedores y sufrirán las consecuencias del escarnio. Dice la palabra de Dios: todo lo que tú sembrares, eso cosecharás. Eso que tú haces, algún día te lo harán a ti también. ¿Qué más dice la palabra de Dios? En el verso 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cuántos se deleitan en la ley de Jehová? ¿Cuántos se deleitan? ¿2? ¿3? Hermanos, somos un pueblo pentecostal, tenemos que levantar la voz y participar, no solamente vamos a ser oyentes. Amén. ¿Cuántos se deleitan en la palabra de Dios? Amén. Gloria a Dios. Así. Porque si usted no dice amén, quiere decir que usted no se deleita en la palabra de Dios. Realmente la palabra de Dios produce deleite, hermano, cuando leemos la palabra de Dios. Cómo nos agrada ver, ¿no? Escuchar, leer la palabra de Dios, hermanos, por la sabiduría que hay en ella. Y en ella dice: medita de día y de noche. El que realmente ama la obra del Señor tiene que estar buscando la palabra de Dios para leer. Y por eso insistimos, hermano, hay que leer la palabra de Dios todos los días. Si usted ama al Señor, realmente va a buscar la fuente de sabiduría que está en la palabra de Dios. Se deleita de día y de noche. Y este varón o esta mujer será, dice, como un árbol sembrado junto a corriente de agua. ¿Cómo es un árbol sembrado a corriente de agua? Es un árbol robusto, es un árbol verde, es un árbol, ¿no?, que está lleno de vida, de frescura. Y es un árbol que da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae así más. Y esta persona, por ese comportamiento
por haberle dado el primer lugar a la palabra de Dios, por obedecer la palabra de Dios, por gozarse en la palabra de Dios. Todo lo que emprenda será prosperado, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos aplauden al Señor? Bendito sea el Señor. Así es, amados hermanos. Si queremos la bendición de Dios, tenemos que amar su palabra. Tenemos que obedecer su palabra, amados hermanos. Dios está garantizando. Y Dios no es una persona que hable por simplemente hablar como nosotros, que somos imperfectos, que prometemos y no cumplimos. Él ha dicho, todo lo que hace prosperará. De tal manera, no nos va a hacer ricos, no va a ser millonario. Cuando habla de prosperidad, no se refiere a la riqueza material. Vamos a ser prósperos espiritualmente, vamos a ser prósperos, ¿no?, delante de Dios. La prosperidad es que no nos falta ni un día el alimento, no nos faltar la ropa, no nos faltar todo lo que necesitamos, amados hermanos. Porque Él mismo ha dicho, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y el resto será añadido. Siempre tendremos lo necesario, nunca tendremos de más quizás, pero vamos a tener siempre lo necesario porque el Señor lo ha prometido. Así que, amados hermanos, siempre estaremos siendo bendecidos. Y pongamos nuestra fe y nuestra confianza en la palabra de Dios. Y nada, de nada, nos arrebate de seguir firmes en la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga a todos y a cada uno de ustedes, amados hermanos. Que esta palabra les haya servido de reflexión tanto a mi persona como a todos y a cada uno de ustedes. Amén. Amén.